Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En colaboración con Evelyn Pérez, Mayra Mejía, Noticiero Soy Mismo. El abogado Félix Ávila es el abogado uno de los abogados del expresidente Juan Orlando Hernández. Abogado Félix Ávila, buenas noches. Gracias por aceptar esta conversación con Noticiero Hoy Mismo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Gracias por la conexión. ¿Qué tiene que decir nuestros amables televidentes sobre esta situación? Bueno, en este caso, pues lógicamente va a existir la oportunidad el día de mañana cuando el juez natural designado dé a conocer los cargos de manera formal, oficial a la persona reclamada, en este caso el expresidente Juan Orlando Hernández. Y entonces allá pues es la oportunidad para hacer cualquier pronunciamiento. Abogado, ustedes como defensa del expresidente Hernández, ¿aceptan la solicitud de extradición? Lógicamente que ese no es un tema para discutirlo en medio de comunicación. Lógicamente que hay una audiencia de información el día de mañana y ahí se pondrán a disposición de la persona reclamada, en este caso Juan Orlando Hernández, y después sigue un periodo para discutir los hechos de la extradición de manera concreta. Cuando usted dice que discutir los hechos de la extradición de manera concreta, ¿eso significa que ustedes van a presentar oposición a la extradición? Bueno, cuando se da un proceso de extradición, obviamente que la idea de la audiencia probatoria, no la audiencia de información, precisamente es que el Estado requirente presente aquellas pruebas que tiene en relación a los hechos que le imputa en el país extranjero y en su caso, pues los abogados de la persona reclamada pues, entonces puedan presentar también aquellos argumentos que para no desvirtuar los hechos en sí, porque no se trata de un juicio, pero sí por lo menos para llegar a esa hipótesis que sería la contraria a la extradición, que sería el no otorgamiento de la extradición. En este momento, obviamente que, lógicamente que es indicativo, pues que habrá un periodo, un proceso donde se dé el contradictorio y hasta ahora, pues las instrucciones son oponerse al pedido de extradición, por supuesto. Ok, está claro entonces, hasta el momento, o sea, la defensa no acepta la extradición, la defensa se opone a la extradición y en la segunda audiencia, cuya fecha se va a fijar mañana, en esa segunda audiencia la defensa estaría presentando medios de prueba para evitar la extradición. Bueno, realmente ese es el objetivo de toda audiencia en general, no es el momento aquí para develar de alguna u otra manera las estrategias de defensa, porque creo que no son apropiados para ningún abogado defensor. Pero, lógicamente, en términos generales, de eso es lo que se trata, Edgardo. Muy bien, lo tengo claro y usted ha sido muy claro, abogado Félix Ávila. En la audiencia de mañana, es una audiencia de información en donde se le da a conocer, en este caso al expresidente Hernández, el pedido de extradición. Y que en este momento está en prisión preventiva. ¿Ustedes en esta audiencia de mañana van a solicitar una medida distinta a la prisión preventiva? Claro, existe la posibilidad. Es decir, esta audiencia de información es lo equivalente a la audiencia de imputado. No se llama audiencia de imputado porque lógicamente no se trata de un proceso penal activo que implique una imputación formal, sino que el sistema, el estatuto legal que creó la Corte Suprema de Justicia, o sea, el auto acordado, le llama así audiencia de información porque se informa a la persona reclamada sobre los hechos que motivan el proceso, en este caso en los Estados Unidos. Y obviamente son los hechos de las acusaciones, los derechos que le asisten y por supuesto ahí es donde está la oportunidad para que la defensa del reclamado entonces pueda gestionar o pedir una medida distinta, en este caso a la del arresto. Es decir, acordémonos que como medida cautelar, el arresto o la detención
es temporal, es nada más de una duración de 24 horas. A partir de ahí, el juez tiene la obligación de dictar una medida distinta que, como lo establece tanto el convenio de extradición como el auto acordado dictado por la Corte Suprema de Justicia, habla de prisión provisional o detención provisional. Pero es evidente que, o es lógico, que tanto el convenio como la normativa interna no establecen como una obligación, no es imperativo que un juez dicte una medida de esa naturaleza, sino que puede ser cualquiera otra menos gravosa atendiendo distintas circunstancias. Pero reitero, son posibilidades que en lo general creo que toda defensa hace en favor de su representado, y obviamente que el juez es el que decide al final qué medida es la que va a adoptar por mientras se dilucida este asunto. ¿Ustedes van a solicitar el arresto domiciliario? Tanto de una de las posibilidades, por supuesto, toda aquella medida que sea menos gravosa a la detención, a la prisión provisional, es posible que se solicite, por supuesto. Abogado Félix Ávila, ¿ustedes van a pedirle al juez que conoce esta causa que sea rápido la celebración de la segunda audiencia o esperan que se tome todo el tiempo que, como ha ocurrido con otros casos, que puede ser 1 o 2 meses entre la primera y la segunda audiencia? Yo creo que nos atendremos a lo que diga el señor juez, ¿verdad? El señor juez es el que va a decidir, tiene un rango de tiempo para señalar a la audiencia de 1 mes y, por supuesto, pues nos atendremos a lo que el juez decida en ese caso, el tiempo que lo haga. Es evidente, pues, que para contestar o referirse a unos cargos para los fines de extradición, pues se necesita tiempo, ¿verdad? Toda defensa debe contar con el tiempo necesario para poder desarrollarla justamente. Es un derecho de toda persona imputada que, aunque el señor Hernández no lo sea aquí en Honduras porque no tiene una imputación, pero obviamente le es aplicable la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho de la defensa de contar con el tiempo necesario para conocer los hechos y contestar cualquier acusación que se formule. O sea que este proceso puede durar los 2, 3 meses que más o menos dura un proceso de extradición de los 32 casos que hemos visto anteriormente. ¿Ustedes se van a someter a ese proceso, a ese tiempo? Pronunciarse en cualquier sentido sería una especulación, Edgardo. Yo creo que mejor esperemos qué es lo que dice el día de mañana. Sencillamente faltarán horas para que la opinión pública conozca la fecha en que el juez va a señalar una audiencia, Edgardo. ¿Se valoró por parte de la defensa que el expresidente Hernández se entregara directamente a las autoridades de Estados Unidos y no pasar por este proceso aquí localmente? Bueno, creo que es una decisión muy personal que en algún momento, por lo menos yo no estuve en algunas fechas anteriores, sino que de fecha reciente, y creo que son decisiones personales del expresidente y de su familia para estar en esta situación que ahora enfrenta, por supuesto, y no haber optado cualquier otra salida. Si le hubieran consultado a usted, ¿cuál hubiera sido su consejo? ¿Cuál hubiera sido su recomendación? ¿Seguir este proceso local o entregarse directamente a las autoridades en Estados Unidos como han hecho otros acusados o solicitados en extradición? Bueno, cada caso es diferente y, por supuesto, cada caso se valora dependiendo de las circunstancias y aquello que mejor favorezca a la persona imputada, en este caso reclamada. De manera pues que no me correspondió a mí tener que dar un consejo, por lo tanto pues yo creo que no viene al caso decirlo ahora que pudo haber hecho. En esta audiencia, ya cuando en la segunda audiencia para presentar los medios de pruebas, por parte de la defensa, abogado Félix Ávila, ¿usted cree que tiene medios de prueba para demostrar que él es inocente de los cargos que le señala Estados Unidos y que se evite la extradición? ¿Usted cree eso? Obviamente cuando se conocen los cargos, se estudian, entonces es cuando cualquier abogado defensor puede saber si puede tener algún elemento de prueba para presentar en contrario. Ahora, pues lógicamente lo que se conoce y lo que leyó los periodistas en el medio, puede ser que sea una información
obtenida de medios oficiales, pero no es la información oficial. En pocas horas la sabremos. De manera pues que ahí es donde podremos saber, ¿verdad?, con qué pruebas se puede enfrentar, Ricardo. Es decir, lo principal cuestionamiento, señalamiento o menciones que ha tenido el expresidente ha sido de vinculación o relación al narcotráfico. ¿Usted cree que eso es cierto o que no es cierto? No soy yo el que tengo que decir eso en este momento, en este foro, en esta sede, sino que son cosas que se discuten ante un juez. ¿Por qué el presidente está esta noche en esta estación policial? Por decisión de las autoridades, Ricardo. ¿Y él va a permanecer ahí durante el tiempo que dure antes de...? Su periodista así lo ha dicho, lo ha narrado. ¿Ahí va a permanecer él o mañana el juez puede decir otra cosa? Bueno, después de enfrentar al juez, si está el juez, como lo dije anteriormente, si prestó atención, puede dictar una medida distinta. Aunque el auto acordado establece solo la prisión preventiva, ¿verdad? No lo dice exactamente así, es decir, el juez es soberano para dictar una medida distinta. De repente, la experiencia dice que en todos los casos se ha adoptado esa medida y podría ser que sea esa, pero puede ser otra. Dígame, ¿en qué condiciones está el expresidente Hernández ahí en esa estación policial? Bueno, no lo he visto yo, no puedo dar fe en qué condiciones está. Sí sé de las condiciones en que salió ahí, que creo que todo el pueblo hondureño y parte de la internacionalmente lo vio, cómo salió, lo está viendo ahí, y no sé las condiciones en que pueda estar. Entendería de que está en manos del Poder Ejecutivo de la Nación, quien tiene toda la obligación de garantizarle sus derechos, la vida, su salud, y por lo tanto todo lo que ocurra ahí es responsabilidad del Estado de Honduras. ¿En su opinión corre peligro la vida del expresidente Hernández? Yo creo que está bajo las autoridades hondureñas. Justamente fue el propio ministro de Seguridad el que lo recibió, lo atendió y bajo su custodia está ahí. Por lo tanto, no podría decir yo que corre peligro por estar en manos del ministro de Seguridad. ¿El expresidente Hernández puede ser condenado a cadena perpetua en un juzgado en Estados Unidos? Bueno, eso es una posibilidad, obviamente. Tendrá que haber un juicio para eso. Creo que desde la acusación que se le presenta y el día en que, si es que se da, que enfrente un juez, ese juez es el que le va a decir a los cargos y los parámetros de pena que podrían haber ahí. Creo que no es prudente, adecuado pronunciarme aquí en este foro sobre eso, que no va a ocurrir en Honduras, sino que se discutirá en los Estados Unidos. ¿Y puede ocurrir lo contrario, en su opinión? Podría ocurrir. ¿Qué mensaje quiere dejar esta noche a nuestros amables televidentes, abogado Félix Ávila? Bueno, atendiendo su llamada, Edgardo, su petición de participar aquí en este foro, en este programa, pues como el expresidente lo dijo, estaba en la disposición de presentarse voluntariamente, no fue atendida la petición por parte del juez, entonces las autoridades correspondientes ejecutaron la orden dictada por el juez y obviamente pues se seguirá el proceso que corresponda. Abogado Félix Ávila, le agradezco mucho que hace toda esta conversación con Noticieros Hoy Mismo. Muchísimas gracias, Edgardo, un honor. Gracias. Abogado Félix Ávila es el abogado defensor